con el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, a partir del verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole. En cada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Allí termina el capítulo 1. Bueno, vamos a tratar de profundizar en esto. Así que ya vimos que el Señor Jesús se manifestó como Mesías y estaba dando todas las señales que tendría el Mesías: predicar el Evangelio, la buena nueva, sanar a los enfermos, expulsar a los demonios, liberar a los cautivos, vendar a los corazones destrozados. Y vimos ya también que estaba formando discípulos, estaba formando. Las multitudes le seguían, pero tenía muchos discípulos. 72 fueron a predicar, 12 fueron sus apóstoles, pero también estaba enseñando a servir, la diaconía, les dije. Ya vimos la vez pasada en qué consiste servir. Los que no pudieron estar, espero que hayan escuchado la prédica anterior, porque es sumamente importante para comprender más adelante qué es servir a Dios. Aquí dice que, bueno, estaba formando a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro los atendió a ellos 3 años y medio. Ella les servía y ella hacía un servicio a Dios, al Señor, al Maestro y a su cuerpo, a sus discípulos. Hacía una diaconía y ella les servía. Recuerden que ya el Señor Jesús todo el día había estado sirviendo, muy temprano, de madrugada, luego por la mañana con las multitudes, luego con los discípulos, con sus apóstoles, en la sinagoga. Llegó cansado, sanó a la suegra de Pedro, comió, y ahora dice: llegada la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Imagínense, bastante pesado, difícil, difícil. Dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Cuando dice toda la ciudad, eran miles, ¿eh? No crean que eran, sí, todos. Dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios. Y no los dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Primera reflexión, hermanos. El Señor Jesús dijo: sin mí nada pueden hacer, pero aquellos
que pretenden acercarse a Dios siendo sus enemigos, el Señor los para de tajo. El Señor no puede permitir que los demonios hablen a su favor. Recuerden aquella vez cuando Pablo, el apóstol, le seguía una muchacha que era esclava y tenía espíritu de pitón, espíritu de adivinación. Y les decía, estos hombres les predican la verdad de Dios. Y fastidiando a Pablo, le dijo, cállate y sal de ella. Porque Dios no puede permitir que quien es su enemigo hable de él. Hoy en día muchos hablan así de Cristo. Quienes pertenecen a movimientos como la Nueva Era, a sectas, a falso cristianismo, hablan en el nombre de Jesús. Pero ¿quién hay que les diga cállate? Si no somos nosotros los cristianos, hermanos, ¿quiénes se lo van a decir? El Señor Jesús, al Señor Jesús no le agrada que los que están en el bando de Satanás hablen de él. Ni siquiera que le digan, sé quién eres, el santo de Dios. Porque eso no glorifica a Dios. Ahora, esa es una parte, pero a lo que quiero llegar al fondo de hoy es más bien otra cosa. Por eso vamos avanzando. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban leyendo le dijeron, todos te buscan. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea. Cuando dice de ellos, miren que lo escribió el Evangelio, está escrito, y aquí habla de una separación ya. Dice las sinagogas de ellos. ¿Se dan cuenta que ya no identifica a los hebreos con el pueblo de Dios? Este evangelio, si ustedes recuerdan, fue muy tempranamente escrito. Y ya cuando fue escrito, si bien no estaba todavía la destrucción del templo, estaban las profecías del Señor Jesús respecto de que el reino será entregado a otra gente que produzca los frutos del mismo, a otro etnos. Un etnos, una gente que no es Israel. Por eso quiero que vean cómo dice aquí. Él les dijo, predicaba en las sinagogas de ellos. No dice de nosotros. ¿Sí? Ya no había una unión entre los hebreos que reconocieron a Jesús y los hebreos que le rechazaron. Por eso habla de la sinagoga de ellos, porque ellos fueron desechados. ¿Recuerdan la carta a los romanos? Fueron desgajados. Si bien dice, ha rechazado Dios a su pueblo, no, de ninguna manera, porque cuando se arrepientan y se conviertan, el Señor los vuelve a reinjertar, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque el ser discípulo de Jesús no es cuestión ni de raza, ni de religión, ni de cultura. Es cuestión de fe. Y por la fe ser hijos de Dios, hijos de Abraham, por la fe. Por eso es importante esta parte que aunque parece simple, no lo es. Y por eso lo recargo. Dice, y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea. ¿Se dan cuenta cómo excluye en el momento que está escrito el Evangelio a los que sean hebreos, que no reconocieron a Jesús? Porque el pueblo de Dios es todo aquel que le ha recibido a Jesucristo. Y esto es importante que lo noten ustedes, ¿sí? Para que se den cuenta. El actual judaísmo, como lo he dicho otras veces, no tiene nada que ver con la Biblia. No tiene nada que ver ni con los profetas,
ni con Moisés. Para ellos eso es una fantasía, eso es mera anécdota para niños chiquitos, porque ellos se rigen por el Talmud y la Cábala. Esto es importante que lo recuerden, hermanos, porque muchas iglesias están siendo judaizadas y dicen que hablan en nombre de Jesús y no tienen nada que ver con el Señor Jesús. Si el Señor Jesús se enojó con los demonios, ¿ustedes creen que no se va a enojar con esos que se arrogan, además de decir que son cristianos, que son judíos? Pues no, el Señor no los recibe a esas personas, ¿sí? Están judaizando a la iglesia. Y eso se presta a toda clase de desviaciones doctrinales. Bueno, vamos avanzando. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Esto es bien importante, hermanos. Piensen ustedes en todo el Antiguo Testamento, si lo han leído, pues no lo sé, pero si alguno de ustedes ha leído todo el Antiguo Testamento, ¿cuántos fueron sanados? ¿Cuántos leprosos fueron sanados antes de la venida del Señor Jesús? Porque hay una ley en Levíticos eh, eh, específica sobre la lepra, y en Levítico capítulo 14. Hay una cosa muy importante respecto de la lepra en la Biblia. ¿Alguien la recuerda? Bueno, la lepra, conforme a la revelación de Dios, es un castigo directo por los pecados. No es un castigo por falta de higiene o una enfermedad de alguna otra índole. La lepra venía directamente como un castigo directo de Dios por los pecados. La Escritura dice que toda transgresión de la ley recibió justa retribución. ¿Cuántas personas encontramos en la Biblia que hayan sido sanadas de lepra? Porque había todo un ritual revelado por Dios, ¿sí? Con sacrificio de animales y holocausto y purificación durante 7 días para aquel que había sido limpio de la lepra. Y una inspección del sacerdote en su casa. Era todo un protocolo. ¿Cuántos encontramos en la Biblia? Ni uno. Fíjense el detalle de esto. Sin embargo, ¿cuántos leprosos había en Israel? Muchos. Y un leproso tenía por obligación gritar: soy inmundo. Un leproso era prácticamente un muerto en vida. Se he platicado en otro tiempo. Un leproso tenía que gritar desde lejos, a más de un tiro de piedra: soy inmundo. Gritaba su propia muerte, además, porque todos entendían que era como un maldito. Estaba directamente castigado por Dios al ser leproso. Pues ningún judío fue sanado de la lepra en el Antiguo Testamento, y lo mencionó el Señor Jesús, dice, excepto Naamán el sirio, un general, que ni siquiera era judío. Él dijo: muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Ahora, esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque aquí la traducción dice: y teniendo Jesús misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Pero ¿saben? Hay alguna discrepancia en los traductores. No obstante, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio.
Así que no fue solo ira, sino también misericordia, como está traducido aquí, ¿verdad? Dios mismo está sanando a una persona que estaba leprosa por su pecado. Aquí sí podemos decir, conforme a toda la ley y el contexto, que sí, estaba así por su pecado. Sin embargo, este hombre, ¿qué hizo? Hincó la rodilla. Ya leímos en la vez pasada que un joven hincó la rodilla ante él, ¿verdad? Y le dijo, maestro bueno. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino solo Dios. Aquí es una situación parecida, pero aquí es un leproso el que hinca la rodilla. Y yo entiendo, por el contexto, que este leproso, que se sabía inmundo, que sabe que tenía que gritar desde lejos, soy inmundo, no lo hizo, sino que se acercó a Jesús, se acercó a él no como un rabí bueno. Seguramente este leproso, en su tiempo de haber sufrido la exclusión social, de saberse un muerto viviente, y escuchar de Jesús todo lo que hacía, reconoció que era el Mesías. Aquí no nos dice el texto que lo hizo, pero Jesús dice, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. ¿Por qué lo hizo? Porque el leproso sí lo reconoció como Mesías. Sí lo reconoció. Aquí vemos el encuentro de la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Como dice un salmo, ¿sí lo recuerdan ese salmo? Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia de Jesús y la verdad del pecador. Un hombre que está así por su pecado. Y dice, y la justicia y la paz se besaron. La justicia de Dios en Cristo y la paz, el shalom, la plenitud que llegó a este hombre que había estado leproso. Es hermoso, es hermoso. Estas breves palabras son muy hermosas, porque hablan de un encuentro total del shalom de Dios, de la justicia de Dios, de la paz de Dios, de la misericordia de Dios frente al pecado personal, por transgredir la ley de Dios. Por eso algunos lo dicen, Jesús teniendo ira, extendió la mano y le dijo, quiero ser limpio, porque sobre la ira de Dios está su misericordia. Y piensa en ti mismo antes de venir a Dios. ¿Cómo estábamos? Muertos en delitos y pecados. Peor que la lepra, peor que una lepra física, porque éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados. Y cuando naciste de nuevo, la justicia y la paz se encontraron. La justicia y la paz se besaron, la misericordia y la paz se encontraron. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y te dio vida. Y dice el verso 42. Pero antes dice, quiero ser limpio. Y te hizo nacer de nuevo. Dice, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Como al instante fuiste resucitado por la palabra al creer en Dios. Al instante, en un instante, fuiste sellado con el Espíritu de Dios, ¿sí? Y toda tu vida anterior quedó atrás, borrada. Tú la recuerdas, pero Dios ya no la recuerda. Pero luego aquí lo que en breves líneas nos dice algo muy fuerte hacia nosotros. Miren, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Le encargó rigurosamente. ¿Qué le encargó rigurosamente, hermanos? Que a nadie lo dijese. Eso es lo que significa le encargó rigurosamente.
La traducción al lenguaje actual dice aquí, en el verso 44 lo traduce de esta manera: pero Jesús lo despidió con una seria advertencia. No le digas a nadie lo que te sucedió. Solo ve con el sacerdote para que te examine y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes verán que ya no tienes esa enfermedad. Ahora yo les voy a explicar un poquito más esto. Cuando le encargó rigurosamente que a nadie lo dijera, es el punto que quiero tratar el día de hoy. Porque, ¿qué hizo esta persona inmunda, que estaba prácticamente muerta en vida, desechada de la sociedad, de la religión revelada por Dios? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que hizo esta persona? No hizo lo que rigurosamente le dijo el Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús le dijo: ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó. Y hay una finalidad, dice, para testimonio a ellos. El Señor Jesús, cuando hace algo por ti, por mí, por nosotros, siempre lo hace con una finalidad. Y a nosotros nos corresponde rigurosamente obedecer aquello que nos ha dicho el Señor. Y este es el punto que trato el día de hoy. Desafortunadamente, y esta es la realidad de una vida cristiana, no hacemos rigurosamente lo que el Señor nos pide. No lo hacemos. Porque nuestra naturaleza rebelde siempre quiere hacer, siempre piensa que es mejor lo que uno recibe y lo arregla, lo puedes arreglar mejor de lo que Dios te ha dicho. Siempre puedes hacer mejor las cosas que del modo como Dios te lo ha enseñado. Ahora, ¿qué le dijo el Señor? Le advirtió seriamente, le encargó rigurosamente. ¿Qué le encargó? Lo que está revelado por Dios en la ley. Lo que está revelado por Dios en la ley implica muchos días de obediencias rituales, de presentarse al sacerdote y que el sacerdote compruebe que efectivamente la lepra se ha ido de su cuerpo. E implica hacer sacrificios de animales a Dios, corderos, palomas, en holocausto, derramamiento de sangre, marcar el óvulo de la oreja derecha y del pie gordo derecho, y muchas formas rituales que simbolizan la absoluta claridad de que Dios está actuando en esa persona que estuvo bajo maldición. Ahora bien, viene el tiempo del Mesías. El Mesías tenía que manifestarse como tal a Israel y lo estaba haciendo conforme a la revelación de Dios. Y conforme a la revelación de Dios, al sanar a este leproso, le estaba revelando la obediencia total a la ley. Pero el ex leproso no lo hizo así. No fue y se presentó al sacerdote, no presentó las ofrendas que le había dicho el Señor para el sacrificio. No hizo constar el sacerdote que había sido sanado. Y miren que ya habían pasado ¿cuántos años desde Moisés? 1500 años antes del Señor Jesús, por lo menos. 1500 años y ni un leproso en Israel había sido sanado. Se dan cuenta de la importancia y de la trascendencia que implicaba que este leproso fuera ante el sacerdote y se mostrara para testimonio, porque cuando los sacerdotes lo vieran, verían que había llegado verdaderamente el Mesías, porque solo el Mesías podía sanar de la lepra, y eso lo sabían. Vean la importancia de esto.
Pero la persona que recibió el favor de Dios, ¿qué hizo? Hizo todo lo opuesto a lo que el Señor Jesús. Y aquí entra la manera de pensar de la mayoría de los cristianos. Desgraciadamente, van a ver por qué. Dice el verso 45: pero oído él, el ex leproso, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. ¿Estaba haciendo algo bueno? Fíjense, la pregunta no es capciosa, la pregunta es clara. ¿Estaba haciendo algo bueno al divulgar el favor de Dios? Sí, pero no estaba haciendo lo que le mandaba. Sí, exactamente. Sí estaba haciendo algo bueno, pero no estaba haciendo lo que se le ordenó rigurosamente, y era para cumplir la escritura, para cumplir la ley. ¿Estaba haciendo algo bueno? Sí. ¿Estaba haciendo la voluntad de Dios? No. Fíjense, qué felicidad del ex leproso de darse cuenta que al instante quedó sanado. Estaba que exultaba de alegría, y lo empezó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Cualquiera que no conoce a Dios dirá: no, porque a todo dar, porque empezó a difundir y a darle la gloria a Dios. Ya vino el Mesías y ya me sanó, y entonces Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, pero ya no podía entrar tampoco como Mesías reconocido. Ya no, porque aquel que recibió el favor de Dios inmerecido no hizo lo que rigurosamente Jesús le dijo. Y así somos la mayoría. El Señor nos hace nacer de nuevo, te da su presencia, te sella con el Espíritu Santo, y empiezas a decir: ya Cristo me salvó, Cristo me sanó, y empiezas a platicarles a otros, pero no haces rigurosamente lo que el Señor te dice que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Una vez que el Señor te ha hecho nacer de verdad de lo alto, el Señor te dice: lo primero que tienes que hacer es hacerte discípulo. Hacerte discípulo y hacer rigurosamente todo lo que el Señor Jesús te ha ordenado, dice. Dice el final del Evangelio: vayan por todas las naciones, anunciando la nueva y haciendo discípulos a todas las naciones, dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Es decir, enseñándoles a que obedezcan todas las cosas. Pero ¿qué hacen los cristianos? No, pues que a todo dar, ahora ya soy hijo de Dios, ahora voy a la congregación cada vez que quiero, o voy cuando puedo, o aunque se graben las prédicas no las escucho. ¿Por qué? Pues porque tengo otras cosas más importantes que hacer. Ahí lo dejo para después. ¿Qué tanto es una prédica? Ya después la escucharé. Empiezas a hacer muchas cosas buenas, pero que no son obedecer rigurosamente lo que el Señor Jesús ha dicho. Empiezas, por ejemplo, ya eres discípulo, ya el Señor quitó la lepra espiritual de tu vida, la muerte, y ya eres cristiano, pero tus hijos son rebeldes y no quieren discipularse, no quieren asistir a la congregación, y dices, bueno, mis hijos también son hijos de Dios, Dios conoce su corazón, Dios sabe que son buenos hijos, y yo veo que mi hijo ora, mi hija ora a solas y leen su Biblia y hasta oran por los enfermos y se han sanado. No importa. Empiezas a proclamar por todos lados, a difundir el hecho: mis hijos son buenos, son hijos de Dios. Y les recuerdo cada vez que tienen problemas: recuerda que eres cristiano, recuerda que eres cristiano, eres hijo de Dios y nada te va a derrotar. Pero no va a la congregación.
no escucha la palabra de Dios para discipularse. ¿Está haciendo cosas buenas? Sí. ¿Está obedeciendo rigurosamente lo que Cristo dijo? No. ¿Se dan cuenta? Están haciendo lo mismo que el leproso. Porque el Señor encargó rigurosamente que hicieran lo dicho por Moisés. ¿Para qué? Para que pudiese mostrarse como el Mesías, el Señor Jesús, conforme a lo revelado. Pero no hizo conforme a lo revelado. Y aparentemente está haciendo algo bueno, pero no está haciendo lo que Dios rigurosamente le encargó. Otro ejemplo. Ya eres cristiano y eres hijo de Dios. Ahora, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿O cómo tratas a tu esposo? Pero es que él no es cristiano, o era cristiano y se fue y se alejó. Y yo soy cristiano aquí en la congregación y con todo el mundo, pero como él es un rebelde, no lo trato como Dios me dice que debo de tratar a mi esposa o a mi esposo. A las mujeres les dice: obedezcan a sus maridos en todo. En todo. Pero es un rebelde. Bueno, ¿está sirviendo al Señor o no? Yo lo obedezco solamente cuando Él recapacita un poco, ¿no? El Señor le encargó rigurosamente cómo tienes que tratar a tu esposo, cómo tienes que tratar a tu esposa. Entonces haces cosas buenas, pero no haces rigurosamente lo que el Señor te encargó. Otro ejemplo: hijos, obedezcan a sus padres en todo, en el Señor. En todo, no en algunas cosas, en todo. Pero ya soy cristiano y ya hago las cosas, y ya, sí, y hago muchas cosas buenas, pero si mi papá se pasa de la raya, yo también exijo mis derechos. A ver. Haces cosas buenas, pero el Señor, ¿estás haciendo rigurosamente lo que el Señor te dijo en todo? ¿O solo cuando quieres, cuando estás de buenas? Y si haces berrinches, que se aguante tu papá, ¿verdad? Haces lo mismo que el leproso. Empiezas a difundir por todos lados que eres hijo de Dios, a divulgar el hecho, pero Jesús ya no puede entrar abiertamente en la ciudad, ya no puede abiertamente obrar en tu vida directamente, porque tú no lo dejas, no dejas que se cumpla el propósito de Dios, no dejas que se haga conforme la perfecta voluntad de Dios. Y así que aunque el Señor te haya sanado de tu lepra espiritual, pues tú estás, crees que estás haciendo cosas buenas, pero a pesar de que el Señor te encargó rigurosamente cómo hacerlo, no lo haces. Entonces no te sirve. Ya no estás siendo un instrumento idóneo para Jesús. Estás difundiendo lo que Dios ha hecho en ti, pero a tu modo. Y eso no lo glorifica a Dios, porque no es conforme a la revelación. Sí me explico, hermanos. Estás recibiendo de Dios el favor inmerecido de quitarte la lepra espiritual. Ya estás limpio. Ahora me gusta esa muchacha, ahora me gusta ese muchacho, pero no es hijo de Dios ni quiere nada con Dios, pero yo lo amo y me ama. Y como no tengo lepra, pues por eso me ama. Ya no tengo lepra, soy atractivo, soy atractiva. Pero él sí tiene lepra espiritual, o ella tiene lepra espiritual. Y como ya conociste la lepra, dices, pues sí, puedo aguantar la lepra. Y el Señor ya te dijo que el leproso es inmundo. Y un leproso espiritual está muerto. Y lo único que vas a recibir es peste. No vas a ser feliz. Es una aberración. ¿Sí me voy explicando, hermanos? Cuando dice aquí que, pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, significa lo que piensa uno siempre. Dios dijo, pero yo hago mi cristianismo a mi modo.
De manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad. Así que Jesús ya no puede abiertamente en tu corazón obrar como Él quiere. Ya no puede. Dice, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a Él de todas partes. Y en Apocalipsis nos dice a la iglesia, a una de las iglesias, se me fue de repente, pero véanlo ustedes. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, si alguno me abriere, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero a ese que le dice que está a la puerta fuera, no es un inconverso, no es alguien que no cree, es alguien que alguna vez fue discípulo. Y dice, mira que está a la puerta, que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré. Y así estamos como este ex leproso, porque Jesús ya no puede entrar abiertamente en tu corazón. Es como una ciudad, sino que se quedaba Jesús afuera en lugares desiertos y venían a Él de todas partes. Y Jesús está a la puerta y llama. Pero no estás haciendo lo que el Señor quiere. Así que puedes recibir el favor de Dios inmerecido, muchas cosas, un milagro físico, el más grande milagro que es que nazcas de lo alto, pero con todo y eso, no haces la voluntad de Dios. Y yo no sé cómo reiterar esto, porque por eso comencé esta reunión diciéndote, ¿estás creciendo en gracia? ¿Sientes, te das cuenta, percibes que estás creciendo en gracia de verdad? ¿O Jesús ya no puede entrar? Porque tú estás divulgando el hecho de que eres hijo de Dios, cristiano, pero estás haciendo las cosas a tu modo y no de la manera como rigurosamente el Señor te dijo. Hagan discípulos enseñándoles a que guarden todas las cosas. Porque para que tú hagas un discípulo y enseñar a que las obedezca, significa que antes tú eres discípulo y obedeces todas las cosas que el Señor te ha dado. ¿Las estás obedeciendo o estás haciendo lo que el leproso? Estás divulgando tu cristianismo, pero de una manera, no de la manera rigurosa como el Señor te la enseñó. Otro ejemplo, obedeced a vuestros pastores. Y aquí sí lo tengo que decir. No todos en la congregación obedecen de la manera como el Señor lo pide. Obedecen sí, pero a su manera. Y pues la congregación es tan fuerte como su eslabón más débil, y muchas veces ve uno al eslabón más débil y dice, no puede uno jalar más, porque se va a reventar este eslabón, va a tronar, no va a poder. Claro, dice, obedeced a vuestros pastores considerando cuál haya sido su conducta. Bueno, mi conducta está a la vista de todos. ¿Sí? Como dice el apóstol, hasta ahorita a nadie hemos engañado ni defraudado, a ninguno. Pero también la obediencia de la congregación no es, no hablo de todos, pero sí de algunos, no es como la obediencia que rigurosamente está pidiendo el Señor, para que crezcamos más. Entonces es importante, hermanos, que entendamos que si el Señor ya te quitó la lepra, obedezcas rigurosamente lo que el Señor te ha dicho. Que nos quitemos de la idea, esa idea del Jesús débil, que todo lo aguanta, no. Por eso les dije, otros traductores entienden y ven cómo dice que Jesús, en el verso 41, teniendo ira de él, extendió su mano y le tocó y le dijo, quiero ser libre. Si el Señor ya te ha elegido,
Que no te mire ya con ira, como un rebelde. Que el Señor Jesús pueda sonreír al verte, porque obedeces lo que rigurosamente Él te ha dicho. ¿Sí? Muchas veces no se habla de este aspecto del Señor Jesús, de Jesús airado, de Jesús con ira. Pero recuerden que la ira de Jesús siempre tiene control. Cuando latigó a los vendedores en el templo, se tomó el tiempo para tejer un látigo. El que está dominado por la ira no teje un látigo, simplemente suelta la violencia como caiga y va al golpe como sea. No, aquí la ira del Señor Jesús es una ira racional que se utiliza y que racionalmente golpea. ¿Te ha hablado alguna vez severamente el Señor? Si se dan cuenta, el Señor nos ha estado hablando últimamente de manera severa. ¿Cuántos están escuchando lo que el Señor con severidad nos está diciendo? ¿O están haciendo lo que leproso? Ah, sí, ya el Señor nos habló, fíjate que nos dijo esto y esto, y empiezas a publicarlo por todos lados, pero no haces lo que el Señor de manera rigurosa nos está diciendo. A mí me deja impactado el último mensaje que nos dio el Señor. No son obras, son frutos. El Señor está hablando con rigor para nosotros. Y espero en Dios que ninguno parezca quedarse atrás, ni los que escuchan esta grabación. Pues aquí lo dejo. Yo le pedí en oración al Señor que Él hablara, porque siempre me pasa mucho, a veces, miren, no les miento, ahí están las cuántas maneras de exponerlo y dije, no, pues ninguna, Señor, mejor tú dime cómo, porque no sé ya. Pero espero que el Señor te haya hablado.